los sabios. Continuamos con nuestro viaje a través de las Escrituras. No sé para usted, pero a la clase de escuela dominical yo les compartía la bendición que está haciendo leer la Biblia de una forma detenida, de una forma más tranquila de lo normal y poder tomarse el tiempo de ver más de los detalles que muchas veces al dar una lectura rápida no vemos. ¿Quién se cayó? Una de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que para dar mucha genealogía. Y si usted va leyendo el libro de Génesis, va a leer que fulano engendró. Apaguemos este y usamos este para que no se corte, por favor. Y leemos que fulano engendró a tal persona, vivió tantos años y que después, y que después vivió tantos años y murió. Y después una persona engendró a tal persona a los tantos años, vivió tantos años después y murió. Y pareciera como que la vida es solamente un ciclo, donde hay el día de mi nacimiento, tener hijos, y después muero. ¿Sabe? Realmente el ciclo de la vida natural es ese. Pero después encontramos nombres como Enoc, por ejemplo. Una persona que cuando la Biblia habla acerca de él, dice que Enoc nació, que Enoc engendró hijos, pero después dice otra cosa, que Enoc caminó con Dios. Y la razón por la cual Enoc fue conocido en la historia fue como una persona que estuvo tan cercano a Dios, que buscaba tener una comunión continua, permanecer al lado, constantemente estar consciente de que Dios estaba con él. Dice que un día Enoc desapareció. Persona que, aunque la Biblia dice muy poco, cambiaron la historia de una forma que hoy nosotros podemos tener la esperanza de tener una comunión como la de Enoc, por ejemplo. De poder tener una perseverancia como la de Noé, que por años y años y años predicaba la palabra y a pesar de que no veía fruto, él permaneció fiel. Que supo escuchar la voz de Dios, seguir la instrucción de Dios y completar una obra como el arca. En un lugar donde no conocían el agua, donde no se conocía el mar. Pero supo confiar en la instrucción de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una traducción de la Biblia que es palabra de Dios para todos dice: la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Y vivimos en una época donde parece que todo mundo tiene un mejor propósito. Si uno va a la librería, uno va a encontrar libros que hablan acerca del éxito. 3 pasos fáciles para el éxito. Te voy a dar 10 consejos porque antes yo no tenía nada y ahora soy un multimillonario que tengo mucho. Y todo el mundo tiene una idea mejor de cómo llevar una vida que pueda ser más exitosa. Sabe que a lo largo de esta semana Dios golpeaba muy fuerte mi corazón. Porque una de las cosas que Dios hacía en un devocional y en un grupo de estudio que tenemos, Dios hablaba acerca de cómo es cuando Dios habla y cómo Dios habla a la persona. Y una de las cosas que me hacía la pregunta era: ¿cuándo fue la última vez que realmente escuché una instrucción clara de parte de Dios? Y me gustaría que tú te hicieras esa pregunta en esta tarde.
¿Cuándo fue la última vez que Dios habló de una forma tan clara a tu vida que sabías que era aquello que Dios quería de ti? Porque sabes, cuando hablamos acerca de la vida, tenemos que tener una cosa en clara. Todos podemos tener buenas ideas. Todos podemos tener buenos propósitos, buenas metas, poder planear y hacer. Pero si Dios no está incluido en esos planes o no somos sensibles a lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, es un éxito que termina siendo un fracaso. Porque nos sentimos realizados, porque lo tenemos todo. Y estamos como el hombre rico del Nuevo Testamento, que Dios le dijo, sabes, pobre de ti. Porque todo lo que has atesorado, todo lo que has ganado y todo lo que tienes, ¿de qué te sirve? Hoy vengo a pedir tu alma y ¿qué tendrás a cambio? Fue exitoso, tenía mucho. El problema de él es que no sabía dónde guardar tanto que tenía. Hoy en día, según el pensamiento humano, ese es el éxito. Pero sin embargo, los pensamientos del hombre, las ideas del hombre son muchas. Pero lo único que permanece es el consejo de Jehová. Si hemos estado haciendo la lectura al inicio de Génesis, vemos el pensamiento humano. Dios le dio la instrucción a Adán, todo lo que tienes aquí es tuyo, pero este árbol, por favor, no lo toques, es mío. Todo lo demás disfruta. Pero sin embargo, Adán y Eva tuvieron una mejor idea. Tomemos de ese árbol. Y usaron las palabras como dice la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios le dijo, el plan que yo tengo es que no comas, disfruta de todo, pero esto sí. ¿Qué hizo el hombre? Tengo una mejor idea. Podemos ir con Caín, que en vez de reconciliarse con su hermano, arreglar su corazón ante Dios, dijo, tengo una mejor idea. Y la mejor idea que tengo es ir y matar a mi hermano. ¿Sabe? Las ideas que tenemos como seres humanos son muchas. Y la historia continúa. La gente que escuchaba la voz de Noé, ¿qué fue lo que dijo? Este hombre está loco, no sabe de qué habla. Mejor tengamos otra idea. Sepamos disfrutar de la vida, comer, beber, que el pronto, si morimos, morimos, ¿qué importa? El hombre tenía otra idea, pero lo único que permanece es el plan de Dios. Y sabe que cuando vamos a la lectura de esta semana, Dios trajo a mi mente una comparación de un pensamiento humanista y un pensamiento según el corazón de Dios. Y llegamos a Génesis capítulo 11, que dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con agua. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? Acá el hombre, en estos primeros versículos, vemos cómo el pensamiento humanista, el ser humano tenía una gran idea. Siendo liderados por Nimrod, dijeron, vamos y llenemos esta llanura. Aquí se ve bien para estar. Comencemos a hacer un nombre por nosotros mismos. Como lo decía al final, hagamos una torre donde en cualquier lugar que estemos la gente pueda mirar y digan, esas son las personas que edificaron e hicieron. ¿Sabe? El pensamiento humanista tiene tres características.
El pensamiento humanista, en primer lugar, tiene como base la soberbia. El pensar que yo como ser humano tengo una mejor idea que aquel Dios que me creó y me salvó y creó la tierra. En el pensamiento humanista no hay lugar para Dios, porque el pensamiento es, tú tienes la verdad, porque la verdad es lo que tú quieres que sea. Nadie te puede decir a ti lo que tienes que hacer. Nadie te puede decir lo que es verdad. Nadie puede definir lo que es verdad. Porque tú tienes el derecho para elegir. Y la humanidad se ha alejado tanto de Dios que aún hoy día no es problema dejar a una persona que decida si no es hombre, si es mujer, pero si es hombre y quiere ser mujer, que sea mujer y está bien porque Dios así lo hizo. Cuando la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra. Y nos llenamos muchas veces la cabeza de tantas ideas porque la soberbia nos hace pensar que podemos más que Dios, que somos más sabios. La soberbia, la segunda característica es que desafía la voluntad de Dios. La soberbia desafía la voluntad de Dios y en tercer lugar, la soberbia intenta robarle la gloria a Dios. Porque sabe, la soberbia nunca ha cambiado, ha sido la misma. Cuando hablamos acerca de Satanás, aquel ángel que había sido creado como el más poderoso, ¿qué fue lo que dijo? Yo merezco estar en ese lugar. Yo soy aquel que debo de estar ahí. Yo subiré, yo tomaré. Y era todo acerca del yo. Fíjese que cuando vamos aquí a la escritura, vemos cómo en la Torre de Babel era precisamente lo mismo. Dios en Génesis capítulo 9 les había dado la instrucción de que ellos al salir del arca tenían que multiplicarse y llenar toda la tierra. La idea de Dios no es que se quedaran en un lugar, sino que pudieran tomar todo el territorio que Él había creado. Pero sin embargo el pensamiento humanista tuvo una idea distinta. Porque dice que cuando salieron del oriente hallaron una llanura y decidieron establecerse allí. Decidieron establecerse en ese lugar. Y las palabras que van reflejando la soberbia, fíjese cómo todo lo hablan en primera persona. Vamos y hagamos. Hagamos, cosamos, edifiquémonos, hagámonos. Y todo era para el yo. Todo era para el yo. Porque en la soberbia, en el pensamiento humanista, Dios no tiene lugar. Dios no tiene lugar. Cuando continúa la escritura, dice que la idea de ellos era poder edificar una torre. Versículo 4 dice, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Entiende cómo en esa frase hagámonos un nombre? No era la idea de que la torre literalmente iba a llegar hasta el cielo. Pero ¿qué era lo que quería? Nosotros tenemos que edificar un imperio, que no importa dónde estemos, nosotros seamos aquello que somos reconocidos por lo que se hace. ¿Sabe? Pensemos un poquito en lo que es nuestra vida. Porque muchas veces nosotros podemos tener grandes ideas y muchas veces nosotros podemos pensar que todo lo podemos hacer. Si pensamos en lo que es el ministerio, ¿quién me puede venir a enseñar a mí? He sido misionero en Argentina, he sido misionero en México, soy pastor, estudié en un instituto. Dios, yo tengo una mejor idea de lo que quiero hacer. Pero sabes, ese pensamiento Dios solamente dice, recuerda una cosa, Gabriel, yo sin ti sigo siendo Dios. Tú sin mí no eres nada. Y cuando pensamos en lo que es la familia y la cosa que queremos lograr,
muchas veces nuestro pensamiento es de la misma manera. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, este camino tenemos que dirigirnos hasta allá. Y hacer esto, y hacer, y hacer, y hacer. Y Dios dice, ¿dónde estoy? Tienes buenas ideas, pero ¿es eso lo que yo te he pedido? Porque sabe, una de las cosas de la cual yo estoy convencido es esta. Hoy en día, pareciera que tenemos una generación que profesa creer en un Dios que no conoce. Las iglesias están llenas de personas que tienen una conciencia tranquila porque cumplen con el ritual de venir a la iglesia, sentarse, ofrendar, escuchar la palabra de Dios, estar en una clase bíblica. Todas esas cosas son buenas. Pero si no va acompañado de un corazón que genuinamente quiere escuchar la voz de Dios, vale muy poco. Porque buscamos hacer las cosas correctas sin el corazón correcto. Y usamos la iglesia como una religión más, en vez de buscar tener una relación que cambie el corazón. Tener un corazón que tiene un propósito y que tiene dirección clara. El resultado aquí de la Torre de Babel, cuando Dios descendía, fíjese el versículo 5 y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el que habla, entienda el habla de su compañero. Imagínense si uno pudiera definir una persona, una empresa, y que pudieran decir, estos tienen una idea clarísima. Están haciendo, son una misma persona, hay unidad, tienen un mismo lenguaje, tienen todo que van comenzando y no hay nadie que los pueda parar. Te diría un aplauso. Yo quiero ser parte. Pero si no es según la voluntad de Dios, es un éxito que fracasa. Porque los pensamientos del hombre son muchos, mas el consejo de Jehová es el que permanece. Imagínense llegar al final de la vida y entender que hice tantas cosas buenas, pero cuando estoy ahí en los últimos minutos, entregué mi vida a lo bueno, pero dejé a un lado lo mejor. Qué temor en la vida de ser exitoso en aquella cosa que tienen poco o nada de valor. De tener una vida que es llevada según el mundo como un gran éxito, pero que no tienen ningún valor más allá de la tumba. Pero sin embargo, también en esta semana vemos la vida de otro hombre, de Abraham. Y en Abraham escuchamos el consejo de un hombre que en vez de tener un pensamiento humanista, un pensamiento netamente humano, busca seguir el consejo de Dios. Y cuando uno va a la Escritura, dice la palabra de Dios, en el capítulo 12, cuando está hablando con Abraham, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe que cuando uno ve el ejemplo de Abraham, Abraham tuvo una claridad al escuchar la voz de Dios? Sabía exactamente aquello que Dios le estaba diciendo y que era lo que Dios quería hacer, a través de él y con él.
De tal forma que cuando Abraham, lo que dice la Biblia es que Abraham se fue y siguió lo que Dios le estaba diciendo. Porque sabe que cuando uno quiere seguir el consejo de Dios, uno tiene que saber escuchar la voz de Dios. Sabe que el problema es que muchas veces no sabemos discernir ni sabemos cómo Dios habla. Y pensamos que si hoy en la noche o ayer en la noche soñé algo, entonces Dios me habló a través del sueño y eso es lo que tengo que hacer. O pensamos que si fue una persona que me dijo, esto es lo que Dios puso en mi corazón que tú hicieras y esto es lo que Dios me dice a ti que tú vas a hacer, eso es la voz de Dios. Querido hermano, Dios continúa hablando de una manera, a través de la verdad. Y Dios continúa dando instrucción de una sola manera, a través de su palabra. Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo revela la verdad. Dios habla en nuestra vida y va transformando la vida. ¿Sabe por qué muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios? Muchas veces porque hay pecado oculto. Pecado a lo cual uno se aferra y no escucha lo que Dios dice. Muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios porque vivimos tan ocupados que no nos damos el tiempo para conocerle a Él. Hablábamos con el grupo y comentábamos juntos y decíamos, ¿sabe que cuando uno piensa en la vida, por ejemplo, a mí me pasa que si hay un partido de fútbol que yo quiero ver, no hay nada que me pueda frenar de verlo. Hago el tiempo para poder sentarme y ver el partido de fútbol. Si es una cuestión de trabajo, al trabajo no falto, porque en el trabajo tengo que estar, porque es mi responsabilidad estar. Pero cuando se trata acerca de cosas de la iglesia, entonces es como que ahí tengo la libertad para poder elegir, ¿sabes? Hoy estoy muy cansado y mejor no voy. Hoy está haciendo demasiado frío y mejor me quedo en la casa. Cuando se trata de tener tiempo para abrir la palabra, es que no tengo tiempo. Me cuesta despertarme temprano. Y si lo intento hacer en la noche, me quedo dormido. No sé qué me pasa, pero no puedo orar. Porque sabe, Satanás sabe que si él nos mantiene alejados de la palabra de Dios, automáticamente nuestra vida se va alejando más y más de Dios. Porque elegimos hacer lo bueno, pero no elegimos lo mejor. Todas las cosas buenas de buscarse una buena vida para alimentar a la familia, de buscar hacer lo que es correcto, es bueno. Pero lo principal es poder estar con Jesús, conocerle a Él y recibir su instrucción. Abraham supo escuchar la voz de Dios. Pero hay otra cosa particular de la vida de Abraham. Abraham se levantó, dice el versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y él salió. Pero ¿sabe la otra cosa que es particular de Abraham? No solamente fue un momento único que escuchó la voz de Dios, sino que él permanecía en comunión con él. Porque donde Dios lo llevaba, Abraham levantaba un altar. Y si Dios lo movía a otro lugar, Abraham levantaba su tienda y al lugar donde llegaba, construía un altar. Porque sabe, el altar tiene que ver con cómo yo me voy rindiendo ante Dios cada día. El altar tiene que ver con la consagración que yo tengo que tener diariamente. El altar se trata de entender que yo tengo que estar disponible para lo que Él pida. El altar tiene que ver con muerte. Y si el yo puede más que lo que Dios quiere, ¿cómo esperamos que Dios nos hable? Pero Santiago muchas veces decía, cada uno sea tardo para hablar, sea tardo para airarse, pero sea pronto para una cosa, para escuchar. Sea pronto para entender aquello que Dios pide, entender para recibir la palabra de Dios y hacer según su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios?
Porque saben, con Abraham no fue todo este color de rosas. Llegó un momento donde Dios lo había sacado y llegó y pasó un momento donde había hambre. Y a Abraham se le ocurrió tener una buena idea. ¿Sabes, Sara? Voy a decir que eres mi hermana, así tu vida se salva y la mía también. Y así podemos pasar, recibimos algunas cositas y no hay ningún problema, seguimos con la vida. Y se les hizo una buena idea. Pero cuando llegó Dios, cuando Dios intervino, el faraón le dijo, ¿por qué me mentiste? Ella no es tu hermana, sino que es tu esposa. ¿Por qué trajiste este gran mal? ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de seguir la voz de Dios, no quiere decir que siempre vamos a decidir lo correcto. Yo creo que hay momentos cuando nos equivocamos. Pero la pregunta es, cuando llega ese momento, cuando caemos o tomamos una mala decisión, ¿cómo te levantas? ¿Te quedas caído? ¿O buscas nuevamente llegar ante el altar, reconciliar tu comunión y decir, Dios, quiero escuchar su voz? Porque cuando continúa la historia, lo leíamos durante la cena del Señor, Abraham se encuentra en una oportunidad donde va, en la oportunidad de Egipto, él recibe bienes de él, recibe oro, animales y otras cosas. Pero cuando se encuentra regresando de rescatar a su sobrino Lot, el rey lo quiere bendecir y le dice estas palabras. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. No tomaré, porque he levantado a Jehová Dios mi mano. He hecho un pacto con mi Dios. He aprendido a ser fiel y entender que Dios es aquel que proveerá para mis necesidades. Y todos conocemos la historia de Abraham, como el pacto que Dios hizo. Serás de bendición para otros. Serás de bendición para otros. Cuando hacemos un análisis de nuestra vida, es muy fácil discernir si la dirección que estamos tomando es una dirección meramente humana, donde pensamos que yo tengo la mejor idea y que yo sé el mejor camino, o si realmente estamos dando lugar para que Dios guíe nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios? Imagínense lo que Dios pudiera hacer con una iglesia si cada uno de nosotros pudiera venir ante Dios y decir, Dios, quiero escuchar tu voz. Si cada uno de nosotros fielmente se tomara tiempo para abrir la palabra de Dios y decir, Dios, quiero escuchar su voz. Porque, ¿sabes? La vida cristiana no se trata acerca de un método. No se trata acerca de seguir reglas. No se trata acerca de diferentes cosas que la iglesia pueda poner y eso es lo que tienes que hacer y serás exitoso. ¿Sabe? La bendición de ser cristiano y ser un hijo de Dios es que yo puedo tener una relación con Él. ¿Sabe por qué muchas veces los matrimonios fracasan? Porque no hay una comunión entre el esposo y la esposa. Están juntos pero nunca hablan. Están juntos pero son perfectamente extraños el uno al otro. ¿Sabe por qué muchas veces no hay una buena relación entre padre e hijo? Porque son sangre, pero no nos tomamos el tiempo para conocer. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia sufre?
Porque a pesar de que Él está cerca, yo quiero mantenerlo lejos. Porque a pesar de que Él lo ha hecho todo para que yo pueda tener un éxito verdadero, yo quiero decir, Dios, perdón, pero yo tengo una mejor idea. Y sabes, yo en esta mañana te abro mi corazón, porque son las cosas que Dios ha traído a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú tienes que poner en la balanza si es una idea tuya o si es realmente lo que Dios quiere que tú hagas? Porque Dios le dijo a Amós, yo soy el Dios que nunca cambia. Y cuando vemos Génesis, vemos a un Dios que a pesar del error de Adán y Eva, Él hizo lo que tenía que hacer para cubrir el error de ellos. Cuando vemos el diluvio, aquellos que creyeron, Él los salvó y los perseveraron con vida. ¿Y qué hay a ti y a mí? La Biblia dice que un día Cristo volverá. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Tienes tú claridad en cuanto a tu salvación? Porque Dios no cambia. Dice Dios, yo soy un Dios que está cerca y que estoy esperando que tú vuelvas a mí. Qué hermosa imagen del hijo pródigo. Y muchas veces nosotros nuestra vida la comenzamos con tanto ánimo. Dios, qué grande que eres. Dios, mi Padre, mira todo lo que me has dado. Y en otro momento decidimos tomar todo aquello que Él nos ha dado y seguir otra dirección. El pensamiento humanista, tú puedes, tú tienes derecho. Pero Dios dice, yo no he cambiado. Yo sigo esperando sentado para que tú vuelvas. ¿Será que hoy Dios tiene que llegar a tu encuentro y abrazarte? Porque tienes que venir y decir, Dios, perdón porque he pecado. ¿Será que hoy es el día donde la mochila que vamos cargando tiene que colocarse ante el altar y decir, Dios, no quiero más? Quiero escuchar. Quiero tener una comunión. Quiero tener mi altar. Quiero consagrarme. Quiero aprender de mis errores. Quiero que uses mi vida para ser de bendición para los demás. ¿Qué será tu decisión hoy? ¿Cuál será el rumbo que tomará tu vida? Dios dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. ¿Será que hoy encontrará respuesta de ti? Amado Dios, gracias Señor por este día. Gracias Señor por su fidelidad. Gracias por su palabra. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por estar presente. Gracias por no abandonarnos. Gracias Señor porque usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Padre, usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Usted conoce lo que llevamos por dentro. Y Padre, queremos ser sabios en tomar una decisión correcta hoy. Señor, si hay personas que no le conocen como Salvador, que hoy pueda ser el día que puedan arrepentirse. Entender que necesitan de usted, que tiene que dar un giro a la vida. Que tiene que haber un mismo pensamiento con usted. Y Señor, para lo que ya le tenemos, que podamos meditar en cómo va nuestra vida. Si estamos viviendo cercanos o alejados de usted. Y que de igual manera hoy podamos venir y arreglar cuentas con usted. Gracias porque usted está dispuesto a escuchar. Gracias porque usted no nos abandona. Gracias por ese amor incondicional que usted demostró en la cruz. Es en su nombre en el cual oramos.